Hoy no voy a hablar de Beethoven ni de Mozart, ni siquiera de Bernardo Bertolucci o Ennio Morricone. Y aunque parezca un complaciente ejercicio de egocentrismo, quiero referirme a él. Se llamaba Pachi Ezquiaga, era de un pequeño pueblo de Guipúzcoa llamado Legorreta, fue hermano de La Salle y mi primer maestro de la vida. Durante un tiempo fue el director del colegio de San Sebastián y por eso nos era familiar su rostro, de nervudo trazo vasco, como esculpido en dolmen, que se asomaba de vez en cuando por las aulas de los distintos cursos. Siempre iba con esa bata de trabajo blanca que con los años, leyendo Resurrección de Tolstoy, descubriría que tiene el pintoresco nombre de guardapolvos. Era una costumbre que conservaban algunos de los hermanos de La Salle, la de ir ataviados de esa guisa, como si fueran doctores de la mente, dispuestos a erradicarnos el virus de la ignorancia. En ese sentido, Pachi era un erradicador de primera. Llevaba siempre consigo un palito con el que apuntalaba las cientos de ideas que lanzaba al aire en el transcurso de cada clase. Aunque supuestamente impartía historia, podía abordar cualquier asignatura, y de hecho lo hacía. Desde inglés a euskera, porque él era un premiado poeta en lengua vasca, pasando por religión, geografía humana o pura y llana pasión, la que se desprendía de su voz grave y enérgica al comienzo de cada clase. ¡A tope, eh! ¡A tope!, exclamaba como si fuera el pistoletazo de salida de una carrera de fondo, y luego añadía, con la misma cadencia que si patronease una trainera de regata guipuzcoana: ¡Dios! Tenemos mucho que hacer esta mañana, nos indicaba que abriésemos los libros, en realidad fotocopias anilladas de un volumen pintorescamente titulado Los ejes de nuestro mundo, firmado por él. Naturalmente, al ser el autor, él no precisaba de abrirlo. Se lo sabía de memoria, como otras muchas cosas, por ejemplo, todos los salmos, algo de lo que le gustaba vanagloriarse. Ahora, con el tiempo, atribuyó a su libro un carácter difuso que no seguía una línea general de la historia. Más bien proponía una serie de hechos aislados, lo suficientemente llamativos como para generar un interés por la materia. Hoy os hablaré de la expulsión de los judíos de España, comenzaba una lección, y esta mañana hablaremos de la Capilla Sixtina y su restauración, y cómo los libros que consideraron durante siglos a Miguel Ángel un pintor de colores ocres y tristes se han ido a la porra. ¡Vamos, vamos!, insistía Pachi. Cada clase era una lucha contra reloj, contra la sirena de las 12:30. Había mucho que aprender, cada pausa inútil podía privarnos de asimilar un buen número de conocimientos que pudieran sernos útiles en el futuro. Por ejemplo, que Colón solo fue a las Indias con el propósito de enriquecerse, que Enrique VIII se casó 6 veces, aunque solo enviudaron una de él, o que la boda de Luis XIV y su esposa española fue celebrada en la isla de los Faisanes, por hallarse situada exactamente entre España y Francia. También nos leyó la crónica de la primera vuelta al mundo, de la que hasta ese momento solo conocíamos el nombre de su artífice, el vasco Juan Sebastián Elcano. Y así descubrimos que aquel viaje fue el infierno en la tierra, pues se vieron obligados a navegar los 3 últimos meses sin tocar puerto para no caer en manos de sus enemigos los portugueses. La carne que transportaban se pudrió al no haberla puesto en salazón y solo les quedó por alimento una partida de galletas infestada de gusanos. Cuando descubrieron que el agua potable que almacenaban en barriles sabía a orines de ratón, se afanaron en buscarlos por toda la nave para devorarlos. Al final solo llegaron 18 a Sanlúcar de Barrameda, completando así la primera circunvalación. Cuando Pachi concluyó el relato y citó el nombre del cronista Pigafetta, media clase estalló en risas. Eso sería con lo que se quedasen únicamente unos cuantos de esta lección durante el resto del curso, utilizando el susodicho nombre en par burlesco. Curiosamente, de cuando en cuando, Pachi aparecía con el radiocassette bajo el brazo y nos hacía escuchar una canción sin relación alguna con las lecciones.
y diseccionaba minuciosamente el contenido. Cuando trajo El vendedor de mocedades, en la que supuestamente el protagonista de la canción vende cosas imposibles, nos hizo reparar en la expresión ¿quién quiere vender conmigo la paz de un niño durmiendo? Es que no os habéis fijado en otras personas. Claro, no podemos vernos a nosotros mismos, pero cuando uno duerme se le pone una cara horrible porque en los sueños sigue experimentando las preocupaciones del día a día. En cambio, la cara de los bebés al dormir es de una placidez absoluta, precisamente porque ellos no tienen esas preocupaciones. Otro día nos trajo la canción de Los Últimos de Filipinas en 2 versiones. Una, la de Rosa León, que aparecía en la película Canciones para después de una guerra, y otra de Antonio Machín. Sin embargo, la pormenorizada explicación de Pachi hizo desaparecer toda mueca de escepticismo de nuestros rostros, la poesía de lo aplastantemente sencillo, plasmada en aquellos versos. Me faltan tus besos, me falta tu despertar. Cada vez que el viento pasa y se lleva una flor, pienso que nunca más volverá mi amor. No me abandones nunca al anochecer, que la luna sale tarde y me puedo perder. También un día se presentó con una canción que había grabado casualmente en la radio y que le tenía fascinado, sin que hubiera logrado dar con el nombre de la intérprete, The Crow on the Cradle. ¿Os habéis fijado en la fuerza de esa metáfora? El cuervo sobre la cuna, lo negro sobre lo blanco, la muerte clavando sus garras sobre la vida. Así fue el hombre que despertó en algunos de nosotros el interés por la historia y otras cosas. Concluyó octavo de GB y nuestros caminos se separaron, aunque ocasionalmente lo encontraba por el pasillo, siempre con su palito en la mano, el guardapolvos y algún libro que mostrar a los alumnos. Tardé un tiempo en darle mis primeros escritos, que él se leyó por completo, no desalentándome jamás, pese a que no pasaran de ser balbuceos adolescentes sin ningún interés. Hacía concienzudas correcciones y me recomendó lecturas que ampliaron mi percepción de la creación literaria. No es el momento y el lugar para hablar de ello, si bien puedo decir que progresé bajo su tutela, llegando incluso a ganar un premio literario de novela juvenil, pero lo que importa aquí es la música. Recuerdo aquella que me fascinó tanto, después de verla en una película no apropiada para mi edad, Calígula. Sergei Prokofiev afirmaba a la carátula que era el autor. Averigüé que se trataba de Romeo y Julieta. Tenía yo por entonces 16 años y le pregunté a Pachi si la conocía. En la comunidad hay muchos discos compactos, me dijo. Yo no tenía aparato reproductor de ese invento relativamente nuevo. No importa, me dijo, yo te lo copiaré en cassette. Empezó con una cara con las suites de Romeo y Julieta dirigidas por Seiji Ozawa y en la otra cara números de Spartaco y Gallané de Khachaturian también presentes en la película en cuestión. Escuché esa cassette unas 20 veces diarias durante meses. Como me vio interesado, Pachi me copió otra cassette, esta de lo más curiosa. En una cara estaba La doble vida de Verónica y en el otro lado la Sinfonía número 3 de Górecki, 2 músicos polacos. La primera es una película de Krzysztof Kieślowski sobre 2 muchachas idénticas que nacen a la vez, una en Polonia y en otra en Francia, me explicó. Yo supuse que sería una comedia tipo Vaya par de gemelos de Martínez Soria. La otra era una sinfonía muy poco conocida en España por aquel entonces, inspirada por el lamento de una madre grabado en una celda de la Gestapo. Aquella música me atrapó desde el principio y me instaba a escribir con ella de fondo. La de Verónica me pareció tan original como sugerente, melancólica pero esperanzadora, en tanto que pensé que no se había grabado bien la sinfonía de Górecki, pues tardaba bastante en escucharse de lo bajito que comenzaba.
La música era ciertamente importante para Pachi. Poco a poco fue copiándome más cassettes que yo le solicitaba, piezas para piano de Chopin, con las que yo pude al fin dar nombre a mis momentos de tristeza adolescente, tales como Nocturno, Preludio, Mazurka, y ballets de Tchaikovsky, que se hubieran dicho escritos con notas de purpurina sobre pentagramas de arcoíris, y un tipo del cual yo nunca había oído hablar, Gustav Mahler. Esta es su primera sinfonía, me explicó. Cuando la estrenó, el público la abucheó y él salió llorando del escenario. Fíjate en el tercer movimiento, que es de una sensualidad desbordante. Está basado en la canción popular Frère Jacques. Es lo más hermoso que he escuchado jamás. Y vaya que sí lo era. ¿Cómo el público de su tiempo pudo haber abucheado aquello? Debían ser unos idiotas integrales. Aunque luego casi les di la razón cuando me atraganté con mis intentos de escuchar otras sinfonías de Mahler, por entonces, como la séptima. Me perdí ante tanta profusión de temas. Por supuesto, luego estaba el que Pachi llamaba el viejo Beethoven. También mi profesor tocaba la guitarra y la armónica. Recuerdo haberle escuchado unas vacaciones que me invitó a mí y a otro amigo que escribía a pasar una semana con él en la borda que poseía el colegio en el Valle de Belagua. Tocó a la guitarra aquello de las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, de Atahualpa Yupanqui, y la canción del Palmar de Troya, Ay Clemente, de Carlos Cano. Pero más conmovedor fue cuando apagó la luz y al crepitar de la chimenea hizo sonar a la armónica el adagio de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonín Dvořák, haciéndonos sentir a la luz de la luna sobre la arena rejiza de Monument Valley. Para mí fue un orgullo, al término de estos años en el colegio, invitarle a un recital de piano de Rosa Torres Pardo, en la quincena musical donostiarra, con los preludios de Chopin y 10 piezas de Romeo y Julieta, precisamente de Prokofiev. ¿Qué tendrán estos genios dentro de la cabeza?, me preguntó, para que se les ocurran estas construcciones musicales tan complejas y maravillosas que suenan con la naturalidad del agua. Luego pasó el tiempo. Gracias a su ayuda, me había transformado en un melómano de pro, con un apetito voraz e insaciable. Me compré una cadena con compact disc y ya no precisé de pedirle que me grabara más cintas. Pasó un cuarto de vida y nuestro contacto se limitó a comunicaciones por teléfono, que acabaron por resultar cada vez más esporádicas. Me vine a Madrid y con los años recibí una llamada de teléfono. «Señor Martín Llade», me dijo en euskera. Se había llevado una gran sorpresa al escucharme por la radio. No imaginaba que fuese a acabar ahí, pues me veía escribiendo, pero le parecía que daba la sensación de encontrarme muy a gusto. «Lo estoy», afirmé, «claro que sí». Y hablamos de cuestiones de la vida, de libros que despertaban epifanías en él y de la música. «Últimamente estoy fascinado con las sinfonías de Bruckner», afirmó. Pues la verdad es que yo a mis 42 años sigo sin entrar mucho en ellas. ¿Será cosa de la edad? Tuve el placer de regalarle el primer volumen de Sinfonías de la Mañana, si bien no pude entregárselo personalmente. Lo hizo mi padre en su lugar. Pachi llevaba bastantes años enfermo, arrastrando una mala salud de hierro. Él, que había sido un montañero capaz de subir a las cumbres más altas del País Vasco y los Pirineos, en las condiciones más adversas, cedía ahora al peso de tantas sensaciones saboreadas, asimiladas y engastadas en su antaño recio organismo. «Me ha gustado mucho tu libro», me escribió al poco tiempo. «Lo voy a traducir al euskera. Ya verás qué bien quedará». Pero esto no pudo ser. Le llamé la víspera del estreno de la cantata Juan Sebastián Elcano, del compositor Gabriel Oidi, con el coro Radio Televisión Española. Yo iba a ser el narrador, caracterizado como Andrés de Urdaneta, tonsura incluida, además del libretista.
Se daba la circunstancia de que precisamente había escrito el texto, teniendo en mente aquella clase suya en la que nos relató la epopeya del cano y los gusanos en la comida. Su teléfono estaba desconectado. Llamé a otro hermano de la Salle, que me confirmó lo peor. Pachi estaba en las últimas, abatido, incapaz de asimilar la idea de abandonar este mundo en el que le quedaban tantos poemas por escribir, tantos libros que leer y tantas músicas que escuchar. Murió durante el transcurso de la cantata. No lo supe hasta el día siguiente. Sin saberlo, aquella clase de historia del año 1990 supuso para mí un presagio de su muerte el 28 de junio de 2018. Quizá esto que les he contado hoy les parezca menos interesante que el relato de ayer sobre el último emperador o el del lunes sobre Cristina de Suecia, pero han de saber, mis queridos oyentes, que probablemente no estaría en una radio dedicada a la música clásica ni escribiendo un relato para ustedes cada mañana si no fuera por Pachi. Sirvan también estas modestas líneas para recordarle, y como homenaje de Sinfonía de la Mañana, a todos los maestros. Bueno, pues este ha sido, si me lo permiten, un recuerdo personal que hacía tiempo que quería escribir, y como ayer fue pues el Día Internacional del Maestro, del Profesor, pues esa es la modesta aportación de este programa. Recordemos hoy a nuestros maestros, transmítanos a aquellos que les dejaron huella, que marcaron su camino. Vamos a recordar que ayer fue el Día Internacional del Maestro, del Profesor. Hay muchos mensajes, ¿verdad? Me temo que... Sí. Dice Alberto García Balbuena: Martín, precioso y emotivo relato. Felicidades por haber podido disfrutar de las enseñanzas del hermano Pachi. Cuán importante es una luz a la que seguir a esas edades. Jaime Abeja dice que no es que sea la de hoy una historia menos interesante, es de hecho una de las más interesantes que has contado, Martín. Muchas gracias, Jaime. Por su parte, Susana Larruga dice que gracias por compartir momentos tan importantes. Los grandes maestros es lo que tienen, que crean a su vez grandes maestros. Pues efectivamente, yo creo que Pachi se sentiría muy orgulloso de su discípulo, aquel alumno octavo de GB que nos deleita cada mañana con estos relatos y con su sabiduría.